Me llamo Teresa Maldonado. Tengo 75 años. Y hace 3 meses hice algo que todavía me cuesta trabajo creer. Vendí los muebles de mi recámara. No todos de una sola vez, porque eso hubiera levantado sospechas. Primero fue el tocador antiguo que había sido de mi mamá. Lo publiqué en un grupo de Facebook con un nombre falso. Una señora vino a verlo un martes por la tarde, cuando todos andaban fuera. Le dije que me mudaba a un lugar más chico, que ya no tenía espacio. Me pagó 3,000 pesos en efectivo. Sentí las manos temblar cuando conté los billetes en la cocina, después de que se fue. No era el valor sentimental del tocador lo que me hacía temblar. Era el peso de lo que estaba por hacer. 2 semanas después vendí el buró. Luego la cómoda. Después el espejo de cuerpo completo. Pieza por pieza, fui desmantelando mi habitación mientras mi familia seguía con sus rutinas, sin notar que los muebles iban desapareciendo. Cuando finalmente mi nuera Rocío preguntó por el tocador, le dije que lo había donado a una prima lejana. Ni siquiera levantó la vista de su celular. Solo dijo: «¡Ay, suegra! Ese mueble valía». Valía. Pasado. Como si yo ya no tuviera derecho a decidir sobre mis propias cosas. Hoy, mientras escribo esto desde mi departamento frente al mar en Tampico, con el sonido de las olas entrando por la ventana abierta y el olor a sal impregnando las cortinas blancas que yo misma escogí, lloro. Lloro casi todos los días, pero no de tristeza. Lloro de alivio. Lloro porque durante 73 años creí que mi destino estaba escrito con tinta permanente, y resulta que solo necesitaba el valor para borrarlo y empezar de nuevo. Esta es mi historia. Y si estás escuchando esto porque, en algún rincón de tu corazón, reconoces aunque sea un pedacito de lo que voy a contar, quiero que sepas desde ahorita que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Antes de que sigas escuchando, quiero pedirte algo que me ayudaría muchísimo. Si esta historia te está llegando, si sientes que vale la pena que más personas la conozcan, te pido de corazón que le des like a este video y te suscribas al canal activando la campanita. Sé que son solo un par de segundos de tu tiempo, pero para nosotros significa que YouTube nos ayude a llevar estas historias a más mujeres que necesitan escucharlas. Y si te animas, déjame en los comentarios de qué ciudad o país nos estás escuchando y qué te parece lo que Teresa hizo. Créeme que leer sus palabras me da fuerzas para seguir compartiendo estas historias reales. Tu apoyo hace la diferencia. Gracias de todo corazón por estar aquí. Nací en 1949, en un barrio de clase trabajadora en Monterrey, Nuevo León. Mi papá, don Herminio Garza, era mecánico en un taller cerca de la fundidora. Mi mamá, Refugio, se dedicaba al hogar y a cuidarnos a mí y a mis 4 hermanos. Éramos una familia apretada pero unida. Vivíamos en una casa de 2 recámaras en la colonia Independencia, con piso de cemento y techo de lámina, que en verano se convertía en horno y en invierno dejaba pasar el frío norteño que te calaba hasta los huesos. Recuerdo que mi mamá ponía cubetas cuando llovía fuerte, porque el techo goteaba en 3 lugares distintos. El sonido de las gotas cayendo en el agua era la música de fondo de muchas de mis noches de infancia. Mi papá era un hombre de pocas palabras, pero de manos trabajadoras. Llegaba a casa con las uñas perpetuamente negras de grasa, oliendo a aceite de motor y a cigarro delicados. Se sentaba en la única silla cómoda que teníamos, encendía el radio para escuchar las noticias y esperaba a que mi mamá le sirviera la cena. Nunca lo vi ayudar en la cocina. Nunca lo vi lavar un plato o barrer el patio. Eso era trabajo de mujeres, decía. Y mi mamá, Dios la tenga en su gloria, nunca lo cuestionó. Para ella servir a su esposo y a sus hijos era lo natural, lo correcto, lo que una mujer decente hacía. Yo crecí viendo eso, viendo a mi mamá levantarse antes del amanecer para preparar el desayuno y los lonches.
viendo cómo servía primero a mi papá, después a mis hermanos varones, y al final comíamos ella y yo lo que quedaba. Viendo cómo se dormía tarde después de lavar la ropa a mano en el lavadero del patio, con las manos rojas y agrietadas por el jabón y el agua fría. Éramos 5 hermanos en total. Yo era la segunda, entre 2 varones mayores y 2 menores. Mis hermanos, Arnulfo y Jesús, fueron educados para trabajar fuera de casa. Se esperaba que estudiaran, que consiguieran empleo, que formaran familias. A mí y a mis hermanas menores, Lupita y Socorro, nos educaron para ser esposas y madres. Terminé la secundaria en 1964, a los 15 años. Recuerdo que quería seguir estudiando. Me gustaban las matemáticas y soñaba con ser contadora. Pero mi papá dijo que era un desperdicio mandar a una muchacha a la preparatoria. ¿Para qué? Si de todos modos se va a casar, decía. Ese dinero mejor se invertía en mis hermanos. Así que mientras Arnulfo entraba a la prepa técnica, yo me quedé en casa ayudando a mi mamá con los quehaceres y cuidando a mis hermanos menores. No me amargué en ese momento. En realidad, ni siquiera me di cuenta de que debía sentirme mal por ello. Así eran las cosas. Las mujeres nos casábamos, teníamos hijos, cuidábamos el hogar. Los hombres trabajaban y proveían. Nadie cuestionaba ese orden. Era 1964. Era México. Era Monterrey. Era mi realidad y la de todas las muchachas que conocía. Mis amigas del barrio estaban en la misma situación. Algunas ya estaban comprometidas a los 16. Otras trabajaban de empleadas domésticas en casas de familias acomodadas en San Pedro, ahorrando para su ajuar mientras esperaban que algún muchacho las pidiera en matrimonio. Conocí a Rubén Maldonado Treviño en 1965, durante las fiestas de la colonia en septiembre. Yo tenía 16 años recién cumplidos. Él tenía 23 y trabajaba como supervisor en una fábrica de vidrio. Era amigo de mi hermano Arnulfo. Alto, de complexión fuerte, con ese aire de hombre serio y trabajador que tanto valoraban nuestros padres. Llegó a la casa una tarde de domingo con Arnulfo, y mi mamá me pidió que le sirviera café. Recuerdo que me puse nerviosa. Me temblaban las manos mientras servía las tazas. Rubén me miró y sonrió. Tenía una sonrisa bonita, ojos cafés que parecían amables. Me preguntó mi nombre, y cuando le contesté, dijo que era un nombre bonito para una muchacha bonita. Me puse roja como tomate. Mi mamá me vio desde la cocina y sonrió con aprobación. Rubén empezó a visitarnos los domingos. Venía formalmente, como se hacían las cosas en esos tiempos. Se sentaba en la sala con mi papá y platicaban de trabajo, de fútbol, de política. Yo servía café y pan dulce, y a veces me quedaba cerca escuchando, aunque se suponía que las muchachas no debían participar en conversaciones de hombres. Mi papá aprobaba a Rubén. Decía que era un hombre de bien, con trabajo estable y futuro. Después de 4 meses de visitas, Rubén le pidió permiso para noviazgo formal. Mi papá aceptó. A mí ni me preguntaron. Se asumía que yo también estaba de acuerdo, y la verdad es que lo estaba. Rubén me parecía guapo y educado. Me trataba con respeto. Me traía flores cada domingo. Me hacía sentir especial, importante. En mi mente de 16 años, eso era amor. El noviazgo duró 2 años, siempre supervisado, siempre bajo las reglas estrictas de mi papá. Podíamos salir al cine, pero acompañados de uno de mis hermanos menores. Podíamos ir al parque, pero teníamos que estar de vuelta antes del atardecer. Nunca estábamos solos. Los besos eran robados, rápidos, siempre con el temor de que alguien nos viera y pensara mal de mí. Rubén era paciente con esas restricciones. Decía que me respetaba, que esperaría el tiempo que fuera necesario. Esas palabras me hacían sentir valorada. Pensaba que había encontrado a un buen hombre,
de esos que cuidan y protegen a su mujer. Y en cierta forma lo era. Rubén nunca fue violento, nunca me levantó la mano, nunca me gritó de mala manera. Su forma de controlarme sería mucho más sutil, mucho más invisible. Pero eso yo no lo sabría hasta décadas después. Nos casamos el 12 de octubre de 1967. Yo tenía 18 años. Rubén 29. La boda fue sencilla, en la parroquia de la colonia, con una comida modesta en casa de mis papás. Mi mamá me ayudó a hacer mi vestido blanco con tela que compramos en el Mercado Juárez. No era elegante, pero era mío. Recuerdo que esa mañana, mientras mi mamá me peinaba, me dijo algo que se me quedó grabado. Ahora tu obligación es con tu marido, mija. Tu trabajo es hacer que tu casa sea su refugio, que tu hogar sea su paz. Los hombres trabajan duro afuera. Lo mínimo que merecen es encontrar orden y comida caliente cuando regresan. Le dije que sí, que lo entendía, y lo decía en serio. Creía con todo mi corazón que mi propósito en la vida era ser buena esposa, buena madre, cuidadora del hogar. Creía que en eso encontraría mi valor y mi felicidad. Nos mudamos a un departamento chico de 2 cuartos en la colonia moderna. Rubén ganaba lo suficiente para pagar la renta y cubrir los gastos básicos, pero no sobraba mucho. Yo me dediqué a convertir ese espacio pequeño en un hogar. Limpiaba hasta que los pisos brillaban. Cocinaba las comidas favoritas de Rubén. Lavaba y planchaba su ropa con esmero. Me levantaba temprano para prepararle el desayuno antes de que se fuera a trabajar. Lo esperaba en las noches con la cena lista y la casa en orden. Y Rubén lo apreciaba, o eso me parecía. Me decía que era una buena esposa. Me agradecía la comida. Presumía con sus compañeros de trabajo que su casa siempre estaba impecable. Yo me sentía orgullosa. Sentía que estaba cumpliendo mi papel, que estaba haciendo las cosas bien. El primer año de matrimonio fue relativamente tranquilo. Nos adaptamos a la convivencia. Aprendí sus gustos y manías. A Rubén no le gustaba que le hablara cuando llegaba del trabajo hasta que se hubiera quitado los zapatos y tomado un vaso de agua. No le gustaba encontrar trastes en el fregadero. Quería que su ropa estuviera planchada y lista los domingos para toda la semana. Quería comer a las 3 en punto cuando llegaba de la fábrica, sin retrasos. Eran reglas no escritas que fui aprendiendo por ensayo y error. Cuando las seguía, había paz. Cuando se me olvidaba algo, Rubén no se enojaba de forma escandalosa, pero su silencio era peor que cualquier grito. Podía pasar horas sin hablarme, con esa cara seria que me hacía sentir que había fallado, que no era suficiente. En 1968 quedé embarazada de mi primer hijo. Rubén se puso contento, especialmente cuando el doctor confirmó que era varón. Nació en abril de 1969. Lo llamamos Rubén Jr., aunque desde chiquito le decíamos Beto. Fue un bebé bueno, tranquilo, que casi no lloraba, pero la maternidad me cayó como avalancha. Nadie me había preparado para las desveladas constantes, para las preocupaciones infinitas, para el cansancio que se te mete hasta los huesos. Seguía haciendo todo lo que hacía antes, mantener la casa limpia, cocinar, lavar, planchar, pero ahora con un bebé colgado del pecho la mitad del tiempo. Rubén ayudaba muy poco. Decía que ya trabajaba todo el día, que cuando llegaba a casa merecía descansar. Y yo asentía, porque así me habían enseñado. El trabajo de la casa y los hijos era responsabilidad de la mujer. El hombre proveía económicamente. Ese era el trato implícito. 1 año y medio después nació mi segunda hija, Verónica. Después, en 1972, llegó Gustavo. Y finalmente, en 1974, nació Patricia. 4 hijos en 5 años. Mi vida se convirtió en un ciclo interminable de pañales, biberones, comidas, llantos, noches sin dormir y limpieza constante. El departamento de 2 cuartos se nos había quedado chico.
Así que en 1975 nos mudamos a una casa más grande en la colonia Mitras Norte. Rubén había recibido un ascenso en la fábrica y ahora ganaba mejor. La casa tenía 3 recámaras, un patio pequeño y hasta una sala separada del comedor. Para mí era un palacio, pero también era más espacio que limpiar, más responsabilidad que cargar. Los años de los 70 y 80 se me pasaron en una neblina de rutina doméstica. Mis días empezaban a las 6 de la mañana. Lo primero era preparar el desayuno de Rubén. Huevos, como a él le gustaban, con frijoles refritos, tortillas calientitas y café de olla bien cargado. Mientras él desayunaba leyendo el periódico, yo preparaba los lonches de los niños para la escuela. Después los levantaba, los vestía, les daba de desayunar, revisaba que llevaran sus mochilas completas. Rubén se iba a trabajar a las 7:30. Los niños salían para la escuela a las 8 y yo me quedaba con la casa para mí. Aunque decir para mí es una mentira, porque esas horas estaban dedicadas a lavar ropa, tender camas, barrer, trapear, sacudir, limpiar baños, preparar la comida. La comida tenía que estar lista a las 3 de la tarde cuando Rubén llegaba. Esa era una regla sagrada. Sopa, guisado, arroz o pasta, frijoles, tortillas, agua fresca. Todo recién hecho. Rubén no comía comida recalentada del día anterior. Si por alguna razón la comida se retrasaba, si yo había tenido que llevar a algún niño al doctor o si algo se me había complicado, el ambiente en casa se volvía tenso. Rubén no gritaba, no hacía escenas dramáticas. Simplemente comía en silencio con cara de decepción, y esa mirada me atravesaba peor que cualquier reclamo. Me hacía sentir incompetente, floja, mala esposa. Después de comer, Rubén se iba a recostar media hora. Yo lavaba los trastes, limpiaba la cocina, y a las 4:30 iba a recoger a los niños de la escuela. De regreso a casa, los ponía a hacer tarea mientras yo preparaba la cena ligera para ellos. Luego supervisaba que se bañaran, cenaran y se prepararan para dormir. Entre semana, Rubén llegaba del trabajo como a las 7 de la noche, después de su turno de tarde un par de veces por semana. Cenaba algo ligero, veía televisión y se acostaba. Los fines de semana se iba con sus amigos a jugar dominó o se quedaba viendo fútbol en la tele mientras yo hacía la limpieza profunda de la casa. Esa era mi vida. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año. No me malentiendan, yo amaba a mis hijos. Beto era un niño noble, responsable desde chiquito. Verónica era mi mano derecha, siempre dispuesta a ayudarme con sus hermanos menores. Gustavo era inquieto pero cariñoso. Y Patty, mi bebé, era alegre y traviesa. Verlos crecer sanos me daba satisfacción. Pero también me daba miedo admitir, incluso en mi mente, que a veces me sentía vacía. Que a veces, mientras doblaba la ropa limpia o trapeaba el piso por 3ª vez en el día, me preguntaba si esto era todo lo que mi vida iba a ser. Si de verdad no había nada más para mí que limpiar, cocinar, servir y después volver a empezar al día siguiente. Cuando esos pensamientos llegaban, los espantaba de inmediato. Me sentía culpable por siquiera cuestionarlos. Tenía un techo sobre mi cabeza, comida en la mesa, hijos saludables, un esposo que trabajaba duro y nunca nos había faltado. ¿Qué más podía pedir? ¿Quién era yo para sentirme insatisfecha cuando había tantas mujeres en peores situaciones? Me recordaba a mí misma lo afortunada que era. Me decía que estos sentimientos eran egoístas, que era mi obligación estar agradecida. Y entonces me ponía a limpiar con más energía, como si pudiera borrar esas dudas incómodas con cada pasada del trapeador. Rubén era un buen proveedor, eso no se lo puedo negar. Siempre hubo dinero para los gastos de la casa. Pero ese dinero venía con condiciones invisibles. Yo no trabajaba fuera de casa.
así que dependía completamente de lo que Rubén me daba para el gasto. Cada semana me entregaba una cantidad fija. Con eso tenía que cubrir comida, productos de limpieza, útiles escolares y cualquier extra que surgiera. Si se me acababa antes de tiempo, tenía que pedirle más, y esa conversación siempre me hacía sentir pequeña. Rubén nunca me negaba el dinero si realmente lo necesitábamos, pero la forma en que suspiraba, la forma en que me preguntaba en qué me había gastado lo anterior, me hacía sentir que estaba pidiéndole un favor en lugar de acceder a dinero que él ganaba para la familia. Nunca tuve una cuenta de banco propia. Nunca tuve dinero que pudiera llamar mío. Todo pasaba por las manos de Rubén primero. Incluso cuando en ocasiones mis papás me daban algo de dinero por mi cumpleaños o Navidad, Rubén sugería que lo guardáramos junto con sus ahorros para que no se me perdiera o lo gastara en tonterías. Y yo aceptaba, porque confiaba en él, porque pensaba que así se manejaban las finanzas en un matrimonio. Los niños crecieron viendo esta dinámica. Vieron a su papá llegar del trabajo y sentarse a esperar que le sirvieran. Vieron a su mamá moverse de un lado a otro como trompo, siempre ocupada, siempre disponible, siempre cansada. Y aprendieron esos roles sin que nadie les diera una lección explícita. Beto y Gustavo crecieron esperando ser servidos. Verónica y Patty crecieron ayudándome en la cocina y con los quehaceres. Era el ciclo perpetuándose, la tradición pasando de generación en generación. Recuerdo una vez, Beto tendría unos 12 años. Le pedí que levantara su plato de la mesa después de comer. Me miró extrañado y me dijo: «Pero mamá, eso lo haces tú. Mi papá tampoco levanta su plato». Y tenía razón. Rubén jamás había levantado su plato de la mesa en todos nuestros años de matrimonio. Esperaba que yo limpiara detrás de él. Y sin darme cuenta, había enseñado a mi hijo a esperar lo mismo. Eso me dolió. Me dolió ver con tanta claridad cómo estaba criando a otro hombre que vería a las mujeres como sirvientas. Pero no dije nada. Recogí el plato de Beto, lavé los trastes y guardé ese dolor en algún lugar profundo donde ya tenía almacenados muchos otros. En 1987, mi mamá enfermó. Cáncer de estómago. Murió en marzo de ese año, a los 62 años. Verla partir me rompió el corazón, pero también me hizo reflexionar. En el funeral, mientras veía su cuerpo en el ataúd con las manos entrelazadas sobre el pecho, me pregunté si ella había sido feliz, si alguna vez se había cuestionado su vida de sacrificio constante, si alguna vez había querido algo más allá de servir a su familia. Nunca lo sabré. Mi mamá se llevó esas respuestas con ella, pero mirarla ahí, con apenas 62 años, me hizo consciente de mi propia mortalidad. Yo tenía 38. Si vivía tanto como ella, me quedaban 24 años. ¿Iban a ser 24 años más de lo mismo? Después de la muerte de mi mamá, entré en una etapa rara. No era depresión exactamente, pero era una especie de tristeza persistente, un peso en el pecho que no se iba. Seguía haciendo todas mis tareas, cuidando la casa, atendiendo a la familia. Pero lo hacía en automático, sin realmente estar presente. Rubén no notó nada. O si lo notó, no dijo nada. Los niños estaban en su propio mundo de adolescencia y escuela. Nadie se dio cuenta de que yo estaba apagándome por dentro como vela que se le acaba la cera. Fueron pasando los años. Los 90 llegaron. Mis hijos crecieron y empezaron a hacer sus vidas. Beto se casó en 1993 con una muchacha llamada Alejandra. Al año siguiente nació mi primer nieto, Rubencito. Verónica se casó en 1996 con un ingeniero llamado Mauricio. Se fueron a vivir a Saltillo por el trabajo de él. Gustavo estudió para mecánico industrial y consiguió trabajo en una maquiladora de la zona industrial. Patricia, mi bebé, terminó la preparatoria pero no quiso estudiar más. Se puso a trabajar de cajera en un supermercado.
Yo esperaba que con los hijos ya grandes, con la casa más tranquila, tendría más tiempo para mí. Pero resultó ser lo contrario. Beto y Alejandra tuvieron problemas económicos al principio de su matrimonio. Se vinieron a vivir con nosotros, temporalmente. Temporalmente se convirtió en 5 años. Yo terminé cuidando a mi nieto mientras Alejandra trabajaba de secretaria. Lavaba su ropa, limpiaba su cuarto, cocinaba para ellos. Rubén no cobraba renta porque era nuestro hijo, así que la carga económica de 4 personas adicionales recayó sobre el presupuesto del hogar sin aportación extra. Y yo, como siempre, estiré el gasto de la casa para que alcanzara. Cuando finalmente Beto y su familia se mudaron a su propia casa, en 1998, pensé que descansaría un poco. Pero no. Patricia se embarazó sin estar casada. El papá del bebé desapareció, así que Patricia y el bebé también se quedaron con nosotros. Y otra vez yo me convertí en niñera de tiempo completo. Cuidaba a mi nieto Brandon mientras Patricia trabajaba. Le cambiaba pañales, lo alimentaba, lo dormía. Me había convertido en mamá por segunda vez a los 49 años, pero esta vez sin el reconocimiento ni el título. Era solo la abuela que ayudaba, como se esperaba que hiciera. Rubén para entonces ya estaba cerca de su jubilación. Tenía algunos problemas de salud, presión alta y diabetes. Yo lo acompañaba a sus consultas médicas, me aseguraba de que tomara sus medicinas, le cocinaba sin sal ni azúcar como indicaba el doctor. Mis días se dividían entre cuidar a Rubén, cuidar a Brandon, hacer todos los quehaceres de la casa y atender a Patricia cuando llegaba cansada del trabajo. No tenía un minuto para mí. Ni uno solo. En el año 2000, Gustavo también se casó. Su esposa Rocío era una muchacha de carácter fuerte. Quedó claro desde el principio que ella no era de las que se iban a vivir con los suegros. Rentaron un departamento cerca de su trabajo. Los veía poco, tal vez una vez al mes cuando venían a comer los domingos. Y esas comidas dominicales se convirtieron en otra obligación. Rubén insistía en que toda la familia se reuniera los domingos. Eso significaba que yo cocinaba para 10, 12 personas. Carne asada, frijoles charros, ensaladas, arroz, postre. Desde el sábado empezaba a preparar, y el lunes me pasaba limpiando el desastre que dejaban. Pero nadie preguntaba si yo quería hacer esas reuniones. Se asumía que sí, que para mí era un placer tener a la familia reunida. Y sí, me gustaba ver a mis hijos y nietos. Pero también me cansaba física y emocionalmente, porque esas reuniones no eran para que yo disfrutara, eran para que yo sirviera. Yo cocinaba, servía, recogía, limpiaba. Los demás comían, platicaban, se reían y se iban. Yo me quedaba con la cocina destrozada y el cuerpo adolorido. Fue en esos años, entre los 50 y 60 años de edad, cuando empecé a notar ciertas cosas que antes pasaba por alto. Cosas pequeñas que individualmente no significaban mucho, pero que juntas pintaban un cuadro muy claro de cómo me veía mi familia. No como Teresa, una persona con necesidades y deseos propios, sino como una función. Como la cocinera, la lavandera, la niñera, la enfermera. Como alguien que existía para hacer su vida más fácil. La primera vez que lo noté conscientemente fue un martes de junio del 2003. Yo tenía 54 años. Había amanecido con un dolor de cabeza terrible, de esos que te marean y te nublan la vista. Me tomé 2 pastillas de paracetamol, pero el dolor no cedía. Aún así, me levanté, preparé el desayuno de Rubén, hice el quehacer de la mañana. Como a las 10, el dolor era tan fuerte que tuve que acostarme. Me quedé en mi cuarto con las cortinas cerradas, tratando de que el dolor pasara. A las 2 de la tarde escuché que Rubén llegó del trabajo. Esperé que entrara al cuarto a preguntar por qué no estaba la comida lista. Esperé que notara que algo andaba mal.
Pero no vino. Escuché que abrió y cerró la puerta del refrigerador varias veces. Escuché que prendió la tele. Como a las 3 de la tarde, ya desesperada del hambre que debía tener y sintiéndome culpable, me levanté de la cama a pesar del dolor punzante. Fui a la cocina. Rubén estaba sentado en la mesa con cara de molesto. Le pregunté si no había comido. Me dijo que no, que cómo iba a comer si no había comida lista. Le expliqué que me había sentido muy mal, que tenía migraña. Su respuesta fue: «Ah, bueno, pues aunque sea hazme unos huevos con jamón». No me preguntó cómo me sentía. No se ofreció a hacerse él mismo algo de comer. Solo esperó, como siempre, a que yo lo hiciera. Y yo lo hice, aguantando el dolor de cabeza, porque eso era lo que se esperaba de mí. Unos meses después, en octubre, fue el cumpleaños de Rocío, la esposa de Gustavo. Organizaron una comida en nuestra casa. Bueno, decir que ellos organizaron es generoso. Lo que realmente pasó es que Gustavo me llamó y me dijo: «Mamá, vamos a hacer la comida de cumpleaños de Rocío en tu casa el próximo sábado. Van a ser como 20 personas. ¿Está bien?». No me preguntó si podía, si quería, si tenía otros planes. Solo me informó. Y yo, como siempre, dije que sí. Pasé toda la semana comprando, preparando, cocinando. El día del cumpleaños, desde las 8 de la mañana estuve en la cocina. Hice pozole, tostadas, ensalada, 3 tipos de salsas, gelatina, pastel. A las 2 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Rocío llegó preciosa, arreglada, de buen humor. Se sentó en la sala a platicar con las amigas que había invitado. Gustavo estaba afuera asando carne. Todos platicaban y se reían. Yo estaba en la cocina sirviendo, calentando tortillas, asegurándome de que no faltara nada. Cuando finalmente me senté a comer un plato, ya habían dado las 5 de la tarde. La fiesta seguía, pero yo estaba exhausta. Rocío sopló las velas del pastel que yo había hecho. Todos cantaron las mañanitas. Y cuando terminó la fiesta, cuando todos se fueron felices y satisfechos, yo me quedé con la cocina que parecía zona de guerra. Limpié hasta las 10 de la noche. Nadie se quedó a ayudarme, ni siquiera Rubén. Se fue a dormir porque al día siguiente tenía que madrugar. En febrero del 2004, Rubén se jubiló. Yo pensé, en mi ingenuidad, que eso significaría que pasaríamos más tiempo juntos, que tal vez podríamos viajar, aunque fuera a lugares cercanos, visitar a Verónica en Saltillo, ir a la playa, hacer esas cosas que siempre habíamos pospuesto. Pero la jubilación de Rubén solo significó que ahora estaba en la casa todo el día. Y eso, en lugar de facilitar mi vida, la complicó. Porque ahora Rubén estaba ahí supervisando todo lo que yo hacía, opinando sobre cómo limpiaba, cómo cocinaba, cómo organizaba la casa. Quería comer 3 veces al día comida recién hecha, en punto. Quería que le sirviera café cada 2 horas. Quería que me sentara con él a ver la tele cuando él quería compañía, pero que desapareciera cuando quería silencio. Me convertí en su asistente personal de tiempo completo. Fue en mayo de ese año cuando Patricia me dijo que había conocido a un muchacho y que querían irse a vivir juntos. Me dio gusto por ella, pero también me preguntó si yo podía seguir cuidando a Brandon, que ya tenía 6 años, porque ella y su pareja trabajaban. Por supuesto dije que sí. ¿Qué iba a decir? Brandon era mi nieto, no lo iba a dejar sin cuidado. Así que Patricia se mudó. Pero Brandon seguía llegando a mi casa todos los días después de la escuela. Yo lo recogía, le daba de comer, lo ayudaba con la tarea, lo cuidaba hasta que Patricia salía del trabajo como a las 8 de la noche. Otra vez, era mamá sin ser mamá. Era responsable sin tener autoridad. Porque cuando intentaba corregir algo en Brandon, Patricia se molestaba y me decía que no me metiera, que ella era su mamá. Pero cuando se trataba de cuidarlo, alimentarlo
y atenderlo, ahí sí me necesitaba. En diciembre de ese mismo año, Beto y Alejandra se divorciaron. Alejandra se llevó a Rubencito, que ya tenía 10 años. Beto quedó devastado y deprimido. ¿Y dónde creen que se refugió? En nuestra casa. Llegaba todos los días después del trabajo. Se quedaba a cenar. Se desahogaba conmigo sobre su matrimonio fallido. Yo lo escuchaba. Le preparaba sus platillos favoritos para animarlo. Lavaba la ropa que traía porque decía que en su departamento no tenía lavadora. Me partía el corazón verlo sufrir, pero también me agotaba emocionalmente ser el soporte de todos sin tener a nadie que fuera mi soporte. El 2005 trajo otra señal que en ese momento no vi con claridad. Fue en agosto. Rubén estaba viendo el fútbol en la tele. Yo acababa de terminar de trapear toda la casa. Me senté un momento a descansar con un vaso de agua. Rubén me volteó a ver y me dijo: ¿Ya vas a empezar a hacer de cenar? Se me antoja un caldo de res. Miré el reloj. Eran las 5 de la tarde. Le dije que podía hacer algo más sencillo porque el caldo llevaba tiempo. Me dijo: «Pero tenemos tiempo. Además, ¿tú qué más tienes que hacer?» Esa pregunta me retumbó en la cabeza. ¿Qué más tengo que hacer? Como si lo que ya había hecho durante todo el día no contara. Como si trapear toda la casa, lavar ropa, preparar 2 comidas, limpiar la cocina 2 veces, no fuera a hacer nada. Para él, yo no hacía nada de valor. Solo estaba ahí, disponible, esperando su siguiente petición. Hice el caldo de res. Me tomó 2 horas. Rubén lo comió sin mayor comentario. Dejó el plato en la mesa y se fue a dormir. Yo lavé los trastes hasta las 11 de la noche. Y mientras tallaba la olla grande donde había hecho el caldo, sentí algo parecido a rabia. Pero la enterré de inmediato. No tenía tiempo ni permiso para sentir rabia. En marzo del 2006, Rocío quedó embarazada. Gustavo estaba emocionadísimo. Venían seguido a visitarnos para contarnos cada detalle del embarazo. Y un día, mientras tomábamos café, Rocío me dijo casi como de pasada: «Suegra, cuando nazca el bebé, voy a necesitar que me ayude con el cuidado. No puedo dejar mi trabajo, y las guarderías están carísimas». No me preguntó si podía, si quería, si tenía tiempo. Solo me informó que me necesitaba. Y yo, porque era mi naturaleza, porque así me habían programado, dije que sí. En noviembre del 2006 nació mi nieta Fernanda, una bebita hermosa que me robó el corazón desde el momento en que la vi. Pero con su llegada también llegó otra responsabilidad enorme. Rocío tomó 6 semanas de incapacidad y después regresó a trabajar. Fernanda llegaba a mi casa todos los días a las 7 de la mañana. Yo la cuidaba todo el día. Le daba sus biberones, le cambiaba pañales, la bañaba, la dormía. A las 6 de la tarde llegaba Rocío por ella. 7 días a la semana, sin descanso, sin paga, porque era mi nieta. Y las abuelas no cobran por cuidar a sus nietos, ¿verdad? Lo que me dolía no era cuidar a Fernanda. Ella era un amor. Lo que me dolía era que nadie consideraba mi tiempo, mi energía, mi cuerpo que ya tenía 57 años y se cansaba. Lo que me dolía era que Rocío llegaba a recogerla a veces de mal humor. Me hablaba de forma cortante. Me reclamaba si la bebé tenía un pañal sucio o si no se había terminado el biberón. Me trataba como si fuera su empleada, no su suegra. Y Gustavo nunca la corregía, nunca me defendía. Solo sonreía incómodo y cambiaba de tema. Fue en abril del 2007 cuando pasó algo que me dolió profundamente. Brandon estaba enfermo, tenía gripe y no pudo ir a la escuela. Patricia me lo trajo temprano en la mañana porque ella no podía faltar al trabajo. Fernanda también estaba conmigo ese día. En la tarde, como a las 4, mientras cambiaba el pañal de Fernanda, me empecé a sentir mareada. El cuarto me daba vueltas. Me tuve que sentar en el piso. Brandon se asustó y me preguntó si estaba bien.
Le dije que sí, que solo necesitaba un momento, pero el mareo no pasaba. Me las arreglé para terminar de cambiar a Fernanda y la puse en su cuna. Le pedí a Brandon que me trajera mi teléfono. Llamé a Patricia. No contestó. Llamé a Rocío. Tampoco contestó. Llamé a Rubén, que estaba en la sala viendo la tele. Contestó molesto. Le dije que me sentía muy mal, que necesitaba ayuda. Me dijo, «¿Pero qué quieres que haga yo? Llama a Patricia o a Rocío». Le dije que no contestaban. Me dijo, «Pues tómate algo y te recuestas un rato». Y colgó. No vino al cuarto a ver cómo estaba. No se ofreció a cuidar a los nietos ni por 5 minutos. Nada. Me quedé sentada en el piso de mi recámara, mareada, con 2 niños a mi cargo y nadie que me ayudara. Y fue en ese momento cuando algo se rompió adentro de mí. No de forma dramática. Fue sutil, pero fue como si una voz muy bajita en mi interior, una voz que había estado callada por décadas, dijera: «Esto no está bien. No está bien que nadie te cuide. No está bien que todos tomen y nadie dé». El mareo pasó eventualmente. Logré cuidar a los niños hasta que llegaron por ellos. Esa noche, en la cama, le dije a Rubén que me había sentido muy mal y que él no había venido hasta ayudarme. Se encogió de hombros y me dijo: «Es que yo no sé cuidar niños. Para eso estás tú. Para eso estoy yo». Como si mi único propósito fuera servir. En septiembre del 2008, Rubén tuvo un pequeño derrame cerebral. No fue grave, gracias a Dios, pero lo dejó con movilidad reducida en un brazo y dificultad para hablar claramente. Pasó 2 semanas en el hospital. Yo estuve con él todos los días, desde la mañana hasta la noche. Mis hijos venían a visitarlo por ratos, pero quien estuvo ahí constantemente fui yo. Cuando le dieron de alta, el doctor me dio las instrucciones del cuidado en casa. Terapia física 3 veces por semana. Medicamentos a horas específicas. Dieta estricta. Supervisión constante. Los hijos asintieron, dijeron que me ayudarían, pero cuando llegamos a casa, desaparecieron. Rubén se convirtió en mi responsabilidad total. Yo lo llevaba a terapia. Yo le daba sus medicinas. Yo cocinaba sus alimentos especiales. Yo lo ayudaba a bañarse. Y además seguía cuidando a Fernanda, siguiendo atendiendo a Brandon, siguiendo manteniendo la casa. Había días en que no dormía más de 4 horas. Rubén se despertaba en la madrugada necesitando ir al baño y yo tenía que ayudarlo. Me dolía la espalda de tanto cargarlo. Me dolían las rodillas de tanto subir y bajar. Me dolía el alma de tanto dar sin recibir. En enero del 2009, Patricia me dijo que iba a tener otro bebé. Yo, en lugar de alegrarme, sentí pánico. No podía con más responsabilidades, pero no dije nada. Solo felicité y me tragué el miedo. Fue también ese año cuando mi situación económica se puso más difícil. Rubén con su jubilación y con los gastos médicos, el dinero empezó a escasear. Los ahorros que teníamos se estaban acabando. Yo le sugerí a Rubén que pidiéramos ayuda económica a los hijos. Me dijo que no, que él no iba a andar pidiendo, que él siempre les había dado cuando lo necesitaban y ahora ellos debían darse cuenta solos. Pero no se daban cuenta, o no querían darse cuenta. Seguían viniendo a comer los domingos, dejándome a sus hijos al cuidado, pero no aportaban económicamente. Un domingo de abril, después de una comida familiar particularmente agotadora, me atreví a decir algo. Después de que todos comieron, después de servir el postre, me quedé de pie junto a la mesa y les dije a mis hijos: «Oigan, necesito pedirles algo. Ya saben que su papá está delicado y los gastos son muchos. ¿Podrían ayudarnos un poco cada mes?» Se hizo un silencio incómodo. Beto fue el primero en hablar. «Mamá, ahorita ando medio apretado con la renta». Gustavo dijo: «Nosotros apenas nos alcanza con la niña».
Patricia ni siquiera dio excusa, solo desvió la mirada. Y Verónica, que estaba de visita desde Saltillo, dijo: «Ay, mamá, ustedes tienen su pensión. Nosotros también tenemos gastos». Y así nomás quedó. Nadie ofreció ayuda. Pero todos siguieron viniendo a comer gratis los domingos. Todos siguieron dejándome a sus hijos. Todos siguieron esperando que yo estuviera disponible siempre. Esa noche lloré en la regadera para que Rubén no me escuchara. Lloré de frustración, de cansancio, de impotencia. Pero al día siguiente me levanté, me sequé las lágrimas y seguí adelante. Porque eso era lo que yo hacía, seguir adelante sin importar qué. Si hasta el momento la historia te está generando alguna emoción, te invito a que le des like a este video. Me ayudarías muchísimo a que más personas puedan conocer historias como la de Teresa. Y comenta qué harías tú en su lugar. Me encanta leer sus opiniones. Gracias por tu apoyo. Los años que siguieron fueron una espiral lenta, de darme cuenta de cosas que siempre habían estado ahí, pero que yo había elegido no ver. Fue como cuando te pones lentes por primera vez y te das cuenta de que los árboles tienen hojas individuales, no solo manchas verdes. Así fue mi despertar. Lento, doloroso, inevitable. En julio del 2009, Beto llegó un martes sin avisar. Traía una maleta. Me dijo que había tenido problemas con la señora con la que estaba saliendo y necesitaba quedarse unos días en la casa. Unos días se convirtieron en 3 meses. Y durante esos 3 meses, yo lavaba su ropa, le hacía de comer, limpiaba su cuarto. Como si tuviera 45 años y no pudiera cuidarse solo. Un día le pedí que por favor llevara su ropa sucia al lavadero. Me miró sorprendido y me dijo: «¿Y por qué? Tú siempre la lavas». Le respondí que porque ya tenía 60 años y estaba cansada. Se rió como si hubiera dicho un chiste. «Ay, mamá, todavía estás joven. Mi suegra tiene tu edad y sigue trabajando de limpieza en una oficina». No entendía. Para él, yo no estaba haciendo un trabajo real. Solo estaba haciendo lo que las mamás hacen. En octubre del 2010, Patricia tuvo a su segundo hijo, un niño que llamaron Dylan. Y tal como me temía, también él terminó siendo mi responsabilidad parcial. Patricia lo dejaba con Brandon, con Fernanda, y con Dylan pasaba más tiempo en mi casa que en la suya. Yo tenía 3 nietos a mi cuidado diario, un esposo enfermo que requería atención constante y una casa que mantener. Tenía 61 años. Mi cuerpo me dolía todo el tiempo. Las rodillas, la espalda, las manos. Pero no podía quejarme, porque cuando lo hacía, me decían que era normal a mi edad, que tenía que acostumbrarme, que tomara un paracetamol y ya. Fue en marzo del 2011 cuando tuve una discusión fuerte con Rocío. Fernanda, que ya tenía 4 años, se había caído en el patio de mi casa y se había raspado la rodilla. Nada grave, solo un raspón que limpié y desinfecté. Pero cuando Rocío llegó por ella y vio la curita, se enojó muchísimo. Me reclamó por no haberla cuidado bien, por ser descuidada. Le expliqué que los niños se caen, que fue un accidente. Me dijo: «Pues si no puede cuidarla bien, dígamelo y la meto a una guardería, aunque allá sí saben hacer su trabajo». Esas palabras me atravesaron como cuchillo. No era mi trabajo. Yo lo hacía por amor, gratis, sacrificando mi tiempo y mi salud. Y ella me hablaba como si fuera su empleada incompetente. Le contesté, cosa que casi nunca hacía, que si quería la metiera a la guardería, que yo ya estaba grande para tanto. Rocío se fue enojada. Gustavo me llamó más tarde reclamándome por haberle hablado así a su esposa. No le reclamó a ella por faltarme al respeto. Me reclamó a mí por defenderme. Esa noche me di cuenta de algo terrible. Mis hijos no me veían como mamá. Me veían como recurso, como alguien que debía estar disponible para facilitarles su vida. Y lo peor es que yo había permitido que así fuera.
Yo había construido mi identidad completa alrededor de servirlos. No sabían quién era Teresa porque nunca se los había mostrado. Solo conocían a mamá, a la cocinera, a la niñera, a la que siempre dice que sí. En agosto del 2012, Rubén tuvo otro problema de salud. Esta vez fue su corazón. Tuvo que ser operado. Una cirugía complicada. Pasó un mes en el hospital. Fue un mes de terror e incertidumbre. Pero también, y me siento mal admitirlo, fue un mes de cierto alivio. Porque con Rubén en el hospital, yo solo tenía que ir a visitarlo unas horas al día. El resto del tiempo la casa era mía. Podía cocinar lo que se me antojara. Podía acostarme temprano. Podía ver la tele que yo quisiera. Por primera vez en décadas, tenía espacio para respirar. Rubén se recuperó y volvió a casa. Pero quedó más débil, más dependiente. Ahora necesitaba ayuda para todo. Vestirse, bañarse, ir al baño, comer. Se convirtió en mi trabajo de tiempo completo. Yo era su enfermera sin título, sin paga, sin descanso. Fue en febrero del 2013 cuando empecé a fantasear con escapar. No era un plan concreto todavía, solo pensamientos fugaces. Me imaginaba subiendo a un camión y yéndome lejos. Me imaginaba viviendo sola en un lugar pequeño, donde nadie me pidiera nada. Me imaginaba despertando y decidiendo qué hacer con mi día, sin tener que consultar a nadie más. Esos pensamientos me daban culpa, pero también me daban un alivio extraño, como si solo el hecho de imaginarlos hiciera mi realidad más soportable. En junio del 2014, Verónica se divorció. Ella y sus 2 hijos se mudaron de regreso a Monterrey. ¿Y adivina dónde terminaron viviendo mientras encontraba casa y trabajo? Correcto. En mi casa. 3 personas más. 2 niños más de los cuales encargarme. Más ropa que lavar. Más comida que preparar. Más necesidades que atender. Verónica estaba deprimida por el divorcio. Yo la consolaba, la escuchaba, pero nadie me preguntaba cómo estaba yo. Nadie notaba que me estaba desmoronando. Fue durante esos meses cuando empecé a tener ataques de ansiedad. Me despertaba en las madrugadas con el corazón acelerado, sin poder respirar, sintiendo que me ahogaba. No le dije a nadie. ¿A quién le iba a decir? A Rubén, que necesitaba que yo fuera fuerte para cuidarlo. A mis hijos, que ya tenían sus propios problemas. Me callé. Me aguanté. Como siempre. En noviembre del 2015, Beto se volvió a casar. Su nueva esposa, una mujer llamada Norma, era muy diferente a Alejandra, más exigente, más directa, y desde el principio dejó claro que ella no iba a estar viniendo a mi casa todo el tiempo. Beto seguía viniendo solo, pero menos frecuente. En cierta forma fue un alivio, una responsabilidad menos. Aunque también dolió. Dolió darme cuenta de que Beto solo venía cuando necesitaba algo. Comida, ropa lavada, un lugar donde desahogarse. Pero ahora que tenía una esposa que lo atendía, ya no me necesitaba tanto. Verónica finalmente se mudó a su propia casa en abril del 2016. La casa volvió a estar más vacía. Solo Rubén y yo. Pensé que tal vez ahora sí podría descansar. Pero el cuerpo de Rubén seguía deteriorándose. En agosto de ese año le diagnosticaron principio de demencia. Empezó a olvidar cosas. A veces no me reconocía. A veces me confundía con su mamá. Se ponía agresivo verbalmente, cosa que nunca había sido. Me decía cosas hirientes. Y yo entendía que era la enfermedad, no él. Pero igual dolía. Fue en esos días de cuidar a un Rubén que a veces no sabía quién era yo, que me di cuenta de algo devastador. Yo había dedicado toda mi vida a este hombre. 50 años de matrimonio, 50 años de servirlo, cuidarlo, ponerlo primero. Y ahora que su mente se estaba yendo, ni siquiera recordaba mi nombre. ¿Qué quedaba de todos esos años de sacrificio?
¿Qué quedaba de mí? En enero del 2017 tuve que internar a Rubén en una casa de cuidado especializado. Su demencia empeoró y yo ya no podía manejarlo sola. Los doctores dijeron que necesitaba atención profesional las 24 horas. El costo era alto. Tuvimos que vender algunas cosas. Los hijos aportaron un poco, pero no suficiente. La mayor parte salió de la pensión de Rubén y de lo poco que teníamos ahorrado. Con Rubén en la residencia, me quedé sola en la casa por primera vez en mi vida adulta. Tenía 67 años. Era la primera vez desde los 18 que vivía sola. Y no sabía qué hacer con ese silencio. Al principio me sentí perdida, vacía. Mi propósito había sido cuidar a otros, sin nadie a quien cuidar. ¿Quién era yo? Pero lentamente, algo empezó a cambiar. Empecé a disfrutar la soledad. Empecé a notar que podía comer a la hora que quisiera, que podía dejar los trastes sucios en el fregadero y lavarlos al día siguiente si me daba la gana, que nadie me exigía, me criticaba, me necesitaba. Por primera vez en décadas empecé a conocer a Teresa, no a la mamá, no a la esposa, no a la abuela, solo a Teresa. Los nietos ya no llegaban tan seguido. Fernanda ya tenía 10 años e iba a la escuela de tiempo completo. Brandon tenía 19 y trabajaba. Dylan iba a la guardería porque Patricia finalmente había accedido a meterlo. Yo los veía de vez en cuando, pero ya no era su niñera de tiempo completo. Y me di cuenta de que no los extrañaba tanto como pensé que lo haría. Me di cuenta de que gran parte de mi relación con ellos había sido obligación, no genuino disfrute. Empecé a hacer cosas para mí, pequeñas cosas. Me inscribí a una clase de tejido en el centro comunitario. Empecé a leer novelas, algo que no había hecho en años. Salía a caminar por las tardes por el parque de la colonia. Y fue en una de esas caminatas, en septiembre del 2017, cuando me topé con una señora llamada Leonor. Tendría unos 70 años. Estaba sentada en una banca leyendo. Platicamos. Me contó que ella también era viuda, que había vivido sola los últimos 10 años desde que murió su esposo. Me habló de su vida. Viajaba. Tomaba clases. Tenía amigas con las que salía. Y lo más impactante, me dijo que eran los años más felices de su vida. Esa conversación sembró algo en mí. Una posibilidad que nunca había considerado. La posibilidad de que mi vida no tenía que terminar siendo la sirvienta de mi familia hasta el día de mi muerte. La posibilidad de que yo todavía podía tener una vida propia. Rubén murió en marzo del 2018. Tenía 86 años, yo 78. Había estado en la residencia poco más de un año. Su muerte fue tranquila, en su sueño. Para entonces su demencia era tan avanzada que ya ni siquiera abría los ojos. Cuando recibí la llamada de la residencia informándome que había fallecido, sentí alivio. Culpable, terrible alivio. Porque ya no tendría que ver su sufrimiento. Porque ya no tendría que pagar la costosa residencia. Porque, y esto me costaba admitirlo incluso a mí misma, porque ahora era oficialmente libre. El funeral fue grande. Rubén había trabajado muchos años en la fábrica y tenía muchos conocidos. Mis hijos estuvieron ahí, por supuesto. Lloraron su pérdida. Hablaron de qué gran padre había sido. ¡Qué gran hombre! En el velorio, Beto dio un discurso emotivo sobre cómo su papá le había enseñado el valor del trabajo. Gustavo habló de cómo su papá siempre los había proveído. Patricia lloró desconsolada. Verónica compartió anécdotas de su infancia. Y yo estuve ahí, escuchando, dándome cuenta de que nadie mencionaba mi papel en sus vidas. Todo era sobre papá, como si ellos hubieran sido criados solo por Rubén, como si yo hubiera sido invisible. Después del funeral, obviamente hubo comida en mi casa. Preparé tamales, atole, café, pan. No sé ni por qué lo hice. Era el funeral de mi esposo, y yo estaba sirviendo como siempre.
La gente comía, se llevaba comida envuelta y yo limpiaba. Cuando finalmente todos se fueron y me quedé sola en la casa silenciosa, me senté en la cocina y lloré. Pero no estaba segura de por qué lloraba. ¿Por Rubén? ¿Por mí? Por todos los años perdidos. Los meses que siguieron fueron extraños. Mis hijos venían a verme, pero sus visitas siempre venían con expectativas. Beto llegaba con su ropa sucia. Gustavo y Rocío traían a Fernanda los sábados para que no estuviera sola. Patricia venía los domingos esperando comida. Verónica llamaba pidiéndome consejos sobre sus hijos, pero nunca preguntaba cómo estaba yo. Seguía siendo la proveedora de servicios, solo que ahora era viuda. Así que también me habían agregado el papel de pobre mamá que está sola y hay que ir a ver de vez en cuando. Fue en agosto del 2018 cuando algo dentro de mí quebró definitivamente. Rocío había dejado a Fernanda conmigo el sábado en la mañana sin avisar. Tocó el timbre, metió a la niña, me dijo «regreso en la tarde» y se fue. No me preguntó si podía. No me preguntó si tenía planes, solo asumió. Fernanda tenía 12 años ya, no era una bebé, pero igual esperaba que yo la entretuviera, le diera de comer, la cuidara. Ese día yo había planeado ir al mercado, después a mi clase de tejido. Pero tuve que cancelar todo. A las 4 de la tarde, Rocío todavía no regresaba. La llamé. No contestó. Llamé a Gustavo. Me dijo que andaban en un centro comercial, que venían en un rato. Llegaron hasta las 8 de la noche. Rocío entró como si nada, recogió a Fernanda, ni siquiera me agradeció, y se fue. Me senté en la sala después de que se fueron, y algo estalló dentro de mí. Una rabia profunda, acumulada de décadas. Una rabia que ya no podía contener. Agarré una taza que estaba sobre la mesa y la aventé contra la pared. Se hizo pedazos. El sonido fue satisfactorio. Aventé otra y otra. Rompí 4 tazas esa noche. Y después me senté entre los pedazos rotos y supe con claridad absoluta que no podía seguir así. Que algo tenía que cambiar. Que yo tenía que cambiar. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando, haciendo cuentas mentales. Rubén me había dejado la casa pagada y una pequeña pensión como viuda. No era mucho, pero era algo. Los gastos de la casa eran altos. Predial, luz, agua, gas, comida. Y encima el costo constante de atender a mi familia que venía como si mi casa fuera restaurante gratuito. Empecé a preguntarme, ¿qué pasaría si vendiera la casa? ¿Cuánto valdría? ¿Sería suficiente para irme a otro lado? Para empezar de nuevo. Durante las siguientes semanas, esa idea no me dejó en paz. Empecé a investigar discretamente. Busqué en internet precios de casas en Monterrey. Vi que mi casa, por la ubicación y el tamaño, podría venderse en 1.800.000 pesos, tal vez 2 millones. Era una cantidad considerable. Después busqué rentas en otras ciudades, lugares lejos de Monterrey, y fue cuando encontré Tampico. Una ciudad costera. Departamentos pequeños a precios razonables. Vi fotos del malecón, de las playas, de los atardeceres sobre el mar. Y algo en mi pecho se expandió. Quería eso. Quería despertar con el sonido del mar. Quería vivir en un lugar donde nadie me conociera, donde nadie esperara nada de mí. Pero el miedo era enorme. ¿Cómo iba a dejar a mi familia? ¿Qué iban a pensar? ¿Qué iba a decir la gente? Tenía 70 años. Las mujeres de 70 años no se van solas a empezar de nuevo. O eso era lo que me había dicho toda mi vida. Fue en octubre del 2018 cuando tomé la decisión final. Fue durante otra comida dominical. Habían venido todos. Beto con Norma, Gustavo, Rocío y Fernanda, Patricia con sus 2 hijos, Verónica con sus hijos. La casa estaba llena de ruido, de gente. Yo había cocinado para 17 personas. Desde el sábado había estado preparando cochinita pibil,
arroz, frijoles, ensalada, 3 tipos de salsas, tortillas hechas a mano, agua de horchata, gelatina, flan. Me había costado 1.500 pesos del gasto y 2 días de trabajo. Todos comieron. Todos se sirvieron 2, 3 veces. Nadie ofreció ayudar a servir. Nadie ofreció lavar trastes después. Cuando terminó la comida, todos se fueron a la sala a platicar. Yo me quedé en la cocina viendo el desastre. Montañas de trastes sucios, la estufa llena de salpicaduras, el piso pegajoso. Y algo dentro de mí dijo: «Basta». Salí de la cocina y me paré en la entrada de la sala. Todos estaban riéndose de algo que había dicho Gustavo. Les dije: «Necesito hablar con ustedes». El tono de mi voz debe haber sido diferente porque todos voltearon sorprendidos. Beto dijo: «¿Qué pasó, mamá?» Y yo dije algo que nunca había dicho en mi vida: «Estoy cansada». Se hizo silencio. Patricia dijo: «¿Cansada de qué?» Y entonces salió todo. Les dije que estaba cansada de cocinar para todos sin ayuda, cansada de que usaran mi casa como restaurante, cansada de cuidar nietos sin que nadie preguntara si yo podía o quería, cansada de ser invisible. Les dije que necesitaba que empezaran a valorar mi tiempo, mi esfuerzo, que ya no iba a seguir haciendo todo por todos. La reacción no fue la que esperaba. Beto se rió incómodo y dijo: «Ya, mamá, no exageres. ¿Te gusta cocinar?» Gustavo dijo: «Es solo una comida a la semana. Tampoco es para tanto». Rocío dijo: «Pues si no quiere que vengamos, no más diga, y ya no venimos». Y Patricia, mi bebé, me dijo: «Ay, mamá, ¿por qué estás así? Últimamente estás muy rara. ¿Será la menopausia tardía?» Me quedé ahí parada, mirándolos, y me di cuenta de que nunca iban a entender. Nunca iban a ver mi perspectiva. Para ellos, yo era mamá. Era mi papel servir. Era mi obligación estar disponible. Mi cansancio, mi frustración, mi dolor, no eran reales. Eran solo quejas de una señora mayor que estaba poniéndose difícil. Esa noche, después de que todos se fueron sin ayudar a limpiar, sin disculparse, sin siquiera agradecer, me senté en mi cama y tomé la decisión. Me iba a ir. No les iba a decir nada hasta que todo estuviera listo. Porque si les decía antes, me iban a detener. Me iban a hacer sentir culpable. Me iban a convencer de quedarme. Y yo no podía quedarme. No si quería sobrevivir. Esa misma noche contacté a un agente de bienes raíces por internet. Le pregunté cuánto podría valer mi casa y cuánto tiempo tomaría venderla. Me respondió al día siguiente: la casa podría venderse en 1.900.000 pesos. El proceso podía tomar entre 2 y 4 meses, dependiendo del comprador. Le dije que quería proceder. Me mandó los papeles. Los firmé. Pusimos la casa en venta. Pero aquí venía el problema. Yo vivía en la casa. Mi familia venía constantemente. ¿Cómo iba a vender la casa sin que se dieran cuenta? El agente me sugirió mostrar la casa solo en horarios específicos cuando yo sabía que nadie vendría. También empecé a vender mis muebles. Discretamente, uno por uno, como conté al principio de esta historia. Primero el tocador de mi cuarto, después el buró, la cómoda, el espejo, piezas de la sala que no eran tan obvias. Vendí la mitad de mi vajilla en una venta de garaje que organicé, diciéndoles a mis hijos que necesitaba el dinero extra. Vendí cortinas, cuadros, la licuadora extra, platos, ollas. Todo lo que no era esencial lo fui convirtiendo en efectivo. Mientras tanto, busqué departamento en Tampico. Encontré uno perfecto. Un lugar pequeño de una recámara en el segundo piso, de un edificio viejo pero bien mantenido. Estaba a 3 cuadras de la playa. La renta era de 4.000 pesos al mes. Envié depósito. Aparté el departamento para el 1 de marzo del 2019. En diciembre del 2018 apareció un comprador para la casa. Una pareja joven con un bebé. Ofrecieron 1.800.000.
El agente me recomendó aceptar. Acepté. La fecha de cierre de la venta se pactó para el 15 de febrero del 2019. Eso me daba 2 meses y medio para planear mi salida. Las navidades de ese año fueron extrañas. Sabía que era la última Navidad con mi familia, aunque ellos no lo sabían. Cociné la cena navideña como siempre. Pavo, romeritos, bacalao, ponche, buñuelos. Todos vinieron, comieron, se fueron. Y yo guardé en mi memoria cada detalle, cada cara, porque no sabía cuándo los volvería a ver. En enero empecé a empacar discretamente. Saqué 3 maletas del closet de los trastes. En ellas fui guardando mi ropa, documentos importantes, algunas fotos. No mucho. No podía llevar mucho sin que se notara. La mayoría de mis cosas las iba a dejar. No las necesitaba. Lo que necesitaba era libertad, y la libertad es ligera. El 10 de febrero recibí la confirmación. La venta se cerraría el 15 de febrero. El dinero se depositaría en mi cuenta ese mismo día. Compré mi boleto de autobús a Tampico. Salida. 16 de febrero, 6 de la mañana. El 14 de febrero, el día antes de cerrar la venta, Patricia vino a visitarme sin avisar. Entró a la casa y notó inmediatamente que faltaban cosas. «Mamá, ¿dónde está el espejo grande? ¿Y las cortinas de la sala?» Le dije que las había donado, que estaba simplificando mi vida. Me miró extraño, pero no insistió. Se quedó 1 hora. Me contó de sus problemas con su pareja y se fue. No me preguntó cómo estaba yo. No notó que había algo diferente en mí. Esa noche casi no dormí. Tenía miedo, tenía emoción, tenía culpa, tenía esperanza. Era una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Me levanté varias veces para revisar que mis maletas estuvieran listas, que mis documentos estuvieran en orden, que mi boleto estuviera en mi bolsa. El 15 de febrero, a las 10 de la mañana, fui al notario. Firmé los papeles finales. La casa ya no era mía. El dinero estaba en mi cuenta. 1.800.000 pesos. Nunca en mi vida había visto tanto dinero junto. Me temblaban las manos mientras revisaba el comprobante del depósito. Regresé a la casa que ya no era mía. Los nuevos dueños tomarían posesión el día siguiente. Esa última noche me senté en la sala vacía. Solo quedaban algunos muebles básicos que los nuevos dueños habían acordado comprar. Caminé por cada cuarto. La cocina donde había preparado miles de comidas. Las recámaras donde había criado a mis hijos. El patio donde habían jugado mis nietos. Sentí tristeza, pero más fuerte que la tristeza, sentí liberación. A las 5 de la mañana del 16 de febrero me levanté. Me vestí. Agarré mis 3 maletas. Dejé una carta sobre la mesa del comedor. En la carta explicaba que había vendido la casa, que me iba a vivir a otro lado, que necesitaba este cambio para mí. Les dejaba mi nuevo número telefónico. Les decía que los amaba, pero que ya no podía seguir viviendo solo para ellos, que necesitaba vivir para mí. Llamé un taxi, metí mis maletas, le di la dirección de la central de autobuses. Mientras el taxi se alejaba de la colonia donde había vivido 52 años, lloré. Pero eran lágrimas de alivio. En la central compré un café. Me senté a esperar mi autobús. Prendí mi celular viejo. Tenía 32 mensajes. Los hijos habían ido a la casa temprano para dejarme a Fernanda y Brandon, como acostumbraban los sábados sin avisar. Encontraron la casa cerrada, tocaron. No abrí porque ya no estaba. Encontraron la carta. Los mensajes empezaron tranquilos. «Mamá, ¿dónde estás?» Después se volvieron preocupados. «Mamá, contesta, por favor». Luego se volvieron molestos. «Mamá, ¿qué significa esta carta? ¿Vendiste la casa? ¿Cómo pudiste hacer eso sin decirnos?» Y finalmente se volvieron recriminatorios. «Eres muy egoísta. ¿En qué estabas pensando? ¿Y nosotros qué? ¿Y tus nietos?»
Leí cada mensaje. Sentí la culpa tratando de invadirme otra vez. Pero la rechacé. Apagué el celular. Subí a mi autobús. Y mientras Monterrey desaparecía por la ventana, sentí que dejaba atrás 70 años de ser lo que otros necesitaban que fuera. Llegué a Tampico el 16 de febrero del 2019, a las 4 de la tarde. El viaje había sido largo, casi 9 horas con las paradas. Bajé del autobús con mis 3 maletas, cansada pero extrañamente ligera. Tomé un taxi al edificio donde había rentado el departamento. Era un edificio de 4 pisos, pintado de color durazno desteñido, con balcones pequeños llenos de plantas. El mío estaba en el segundo piso. La dueña del edificio, una señora llamada doña Marcela, me estaba esperando. Me entregó las llaves con una sonrisa amable y me dijo: «Bienvenida, señora Teresa. Cualquier cosa que necesite, yo vivo en el primer piso». Subí las escaleras despacio. Mis rodillas protestaron, pero no me importó. Abrí la puerta de mi departamento y entré. Era pequeño. Una recámara, una sala comedor, una cocina angosta, un baño completo. Las paredes estaban pintadas de blanco. El piso era de mosaico viejo pero limpio. Venía semiamueblado. Una cama matrimonial en la recámara. Un sofá gastado en la sala. Una mesa con 2 sillas en el comedor. Una estufa y un refrigerador pequeño en la cocina. No era lujoso, pero era mío. Solamente mío. Me senté en el sofá y miré alrededor. El silencio era absoluto. No había televisión prendida. No había voces pidiendo cosas. No había ruido de niños jugando. Solo silencio. Y en lugar de sentirme sola, me sentí en paz. Esa primera noche dormí profundamente. Más profundo de lo que había dormido en años. Me desperté el domingo 17 de febrero con el sonido de gaviotas. Abrí la ventana y el olor a sal entró llenando el pequeño departamento. Me vestí y salí a caminar. El edificio estaba a 3 cuadras de la playa Miramar. Caminé esas 3 cuadras despacio, sintiendo el sol de la mañana en mi cara. Cuando llegué a la playa y vi el mar extenderse hasta el horizonte, algo dentro de mí se rompió y lloré. Lloré parada ahí en la arena, con mis zapatos viejos y mi vestido sencillo, y no me importó quién me viera. Lloré porque lo había logrado, había escapado, estaba libre. Los primeros días en Tampico fueron de adaptación. Compré lo básico para el departamento: sábanas nuevas, toallas, platos, vasos, cubiertos, ollas pequeñas, despensa. Fui a un mercadito cerca del edificio. Los vendedores eran amables. Nadie me conocía. Nadie tenía expectativas sobre mí. Era invisible en el buen sentido. Era solo una señora más comprando jitomates y chiles. Prendí mi celular una semana después de llegar. Tenía 183 mensajes. No los leí todos. Leí algunos. Mis hijos estaban molestos. Beto me escribió que era una irresponsable, que cómo se me ocurría vender la casa sin consultarles, que esa casa también era parte de su herencia. Gustavo me reclamó por abandonarlos. Patricia me dijo que era egoísta. Verónica fue la única que mostró algo de comprensión. Me escribió: «Mamá, estoy confundida y dolida, pero espero que estés bien. Llámame cuando puedas». Les mandé un mensaje grupal. Les dije que estaba bien, que estaba en un lugar seguro, que necesitaba este tiempo para mí, que los amaba pero que no me iba a disculpar por cuidar de mí misma por primera vez en 70 años, que cuando estuvieran listos para hablar sin reproches, podían llamarme. Después volví a apagar el celular. Las semanas se convirtieron en meses. Establecí una rutina nueva. Me levantaba sin alarma, cuando mi cuerpo despertaba naturalmente. Desayunaba despacio. Café con pan dulce comprado en la panadería de la esquina. Después salía a caminar por el malecón. A veces me sentaba en una banca a ver el mar. Otras veces caminaba kilómetros,
escuchando el sonido de las olas. Regresaba al departamento como al mediodía. Comía algo sencillo. Una quesadilla, un caldo de camarón comprado en un puestecito, fruta. En las tardes leía. Había comprado libros en una librería de segunda mano. Novelas románticas, libros de autoayuda, biografías. Leía durante horas, algo que no había hecho desde adolescente. Algunos días iba al mercado solo para caminar entre los puestos. Hablaba con las vendedoras. Conocí a doña Carmela, que vendía pescado fresco. Me enseñó a reconocer qué pescado era más fresco. Conocí a don Jacinto, que tenía un puesto de verduras. Me regalaba cilantro extra cuando compraba jitomates. Conocí a Lupita, una señora de mi edad que vendía flores. Nos hicimos amigas. Tomábamos café juntas algunas tardes. Por primera vez en mi vida adulta, mi tiempo era mío. No tenía que pedir permiso para salir. No tenía que dar explicaciones de dónde había estado. No tenía que apurarme a regresar para preparar comida para alguien más. Comía cuando tenía hambre. Dormía cuando tenía sueño. Veía lo que quería en la tele. Escuchaba la radio a volumen que a mí me gustaba. En abril, 2 meses después de mi llegada, Verónica me llamó. Fue una conversación difícil al principio. Me preguntó por qué no les había dicho nada antes de irme. Le expliqué que si les hubiera dicho, me habrían detenido. Me hubieran hecho sentir culpable. Me hubieran convencido de quedarme. Y yo no podía quedarme. Le conté cómo me había sentido durante años. Invisible, usada, sin valor más allá de lo que podía hacer por otros. Verónica lloró. Me dijo que nunca se había dado cuenta, que nunca pensó que yo me sentía así. Le creí. Ella no lo había hecho con maldad. Ninguno de mis hijos lo había hecho con maldad. Simplemente habían perpetuado el patrón que yo misma les había enseñado. El patrón que mi mamá me había enseñado a mí. El patrón de generaciones de mujeres mexicanas que fueron enseñadas a servir sin esperar nada a cambio. Le pregunté a Verónica por sus hermanos. Me dijo que Beto seguía molesto, que decía que yo lo había traicionado. Gustavo estaba confundido. No entendía por qué no podía simplemente volver y seguir como antes. Patricia estaba dolida. Se sentía abandonada. Les había afectado mi partida de formas que no esperaban. Fernanda preguntaba por mí. Brandon también. Los nietos me extrañaban, me dijo Verónica. Y eso me dolió. Pero también entendí que mi partida les enseñaría algo valioso. Les enseñaría que las abuelas, las mamás, las mujeres mayores, no son recursos infinitos. Son personas, con límites, con necesidades, con derecho a su propia vida. En junio recibí una llamada de Patricia. Lloraba. Me dijo que me extrañaba, que los niños me extrañaban, que por favor volviera. Le dije que no iba a volver, que Monterrey ya no era mi hogar, que aquí, en Tampico, frente al mar, había encontrado una paz que nunca antes había sentido. Patricia no entendió. Colgó molesta, pero Verónica siguió llamando. Cada semana hablábamos. Poco a poco nuestra relación cambió. Ya no era solo ella contándome sus problemas y yo aconsejando. Ahora era una conversación de 2 personas. Ella me preguntaba cómo estaba, qué había hecho, si estaba feliz. Y yo le contaba. Le conté de mis caminatas matutinas, de los libros que estaba leyendo, de Lupita y nuestros cafés, de cómo había aprendido a hacer ceviche con camarón fresco, de los atardeceres rosados sobre el mar que me quitaban el aliento cada tarde. En agosto, Verónica vino a visitarme. Tomó un autobús desde Monterrey. Pasó el fin de semana conmigo en mi pequeño departamento. Al principio estaba tensa. Miraba el lugar con ojos críticos. «Es muy chico», dijo. Le respondí. «Es perfecto para mí». Salimos a caminar por el malecón. Le mostré mis lugares favoritos. La panadería, el mercado, la playa. Le presenté a Lupita. Comimos ceviche en un restaurante económico frente al mar.
Y al segundo día, mientras estábamos sentadas en el balcón viendo la calle, Verónica me dijo: «Mamá, ¿te ves diferente?». Le pregunté a qué se refería. Me dijo: «Te ves feliz. No te había visto feliz en mucho tiempo». Y tenía razón. Era feliz. Por primera vez en décadas, era genuinamente feliz. No la felicidad que viene de cumplir obligaciones o satisfacer expectativas de otros. La felicidad que viene de estar en paz contigo misma, de vivir de acuerdo a tus propias necesidades, de despertarte cada día y elegir cómo vivirlo. Cuando Verónica se fue, me abrazó fuerte y me susurró: «Te entiendo, mamá, y te apoyo». Esas palabras sanaron algo en mí que no sabía que estaba roto. Con el tiempo, la relación con mis otros hijos también empezó a cambiar. Beto tardó más. No me habló durante 6 meses, pero en diciembre del 2019 me mandó un mensaje: «Feliz Navidad, mamá. Te extraño». No era mucho, pero era algo. Le contesté que yo también lo extrañaba y que la puerta estaba abierta cuando quisiera hablar de verdad. Gustavo me llamó en enero del 2020. La conversación fue incómoda, pero necesaria. Me preguntó por qué me había ido así. Le expliqué mi perspectiva. Al principio se defendió. Dijo que ellos nunca me habían obligado a nada. Le respondí que tienes razón. Nunca me obligaron. Pero tampoco me preguntaron. Nunca preguntaron si yo quería, si yo podía, si yo necesitaba algo diferente. Solo asumieron que mi vida les pertenecía. La conversación terminó sin resolución clara, pero al menos habíamos hablado. Patricia fue la más difícil. Pasó más de un año sin hablarme. Pero en marzo del 2021, para mi cumpleaños 72, me llamó. Me cantó las mañanitas. Lloramos juntas en el teléfono. Me dijo que había empezado terapia y que ahí había entendido muchas cosas sobre nuestra relación, que estaba trabajando en soltar su enojo, que quería reconstruir nuestra relación pero de forma diferente. Le dije que me encantaría eso. Los nietos también empezaron a contactarme. Fernanda me mandaba mensajes por WhatsApp, me compartía fotos de su escuela, de sus amigas. Brandon me llamaba de vez en cuando para contarme de su trabajo. Dylan, ya más grande, me escribía mensajes cortos pero dulces. El contacto era diferente ahora. Ya no era yo sirviéndolos. Era una relación más equitativa, más real. Hoy, en marzo del 2025, han pasado 6 años desde que llegué a Tampico. Tengo 75 años. Mi cabello es completamente blanco. Mi piel está más arrugada. Mis manos tiemblan un poco más que antes. Pero mi corazón está en paz. Vivo en el mismo departamento pequeño. Doña Marcela sigue siendo mi casera. Lupita sigue siendo mi amiga. Vamos juntas a la playa algunas tardes y platicamos de la vida mientras vemos el atardecer. He conocido a otras mujeres mayores que viven solas. Formamos un grupo. Nos juntamos los jueves para tejer y chismear. Nos apoyamos mutuamente. Cuando una está enferma, las demás llevamos comida. Cuando una está triste, las demás escuchamos. Es una comunidad que elegí, no una que me fue impuesta. Mi departamento es modesto, pero es mío. Las paredes están decoradas con cuadritos que he comprado en el mercado de artesanías. Tengo plantas en el balcón, geranios rojos que florecen todo el año. Tengo una mecedora donde me siento a leer cada tarde. Tengo una mesita de noche donde guardo mis libros, mis lentes y una foto de mis 4 hijos cuando eran niños. Los amo, nunca dejé de amarlos. Pero también me amo a mí. Y por primera vez en mi vida, mi amor por mí misma es suficiente razón para poner límites. Mis hijos me han visitado aquí. Verónica viene cada 2 o 3 meses. Nos hemos vuelto cercanas de forma que nunca fuimos cuando yo vivía en Monterrey. Patricia vino el año pasado con Dylan. Pasaron unos días conmigo. Fue bonito, aunque diferente. Ella esperaba que yo cocinara y limpiara como antes.
Tuve que decirle gentilmente que aquí las cosas eran distintas, que podíamos cocinar juntas si quería, pero que yo no iba a servirle. Se molestó un poco al principio, pero entendió. Beto aún no ha venido, pero hablamos por teléfono de vez en cuando. Gustavo tampoco ha venido, pero me manda mensajes en fechas importantes. La relación no es perfecta. Hay heridas que tardarán en sanar, si es que sanan completamente. Pero hay algo nuevo que no existía antes. Respeto. Respeto por mi tiempo. Respeto por mis decisiones. Respeto por mi vida. El dinero de la venta de la casa lo he administrado cuidadosamente. Pago mi renta, mis gastos modestos. Me doy algunos pequeños lujos. Un libro nuevo cada mes. Una comida en un restaurante bonito de vez en cuando. Una blusa nueva para ocasiones especiales. He ahorrado una parte para emergencias. Y una parte la he ido regalando a mis nietos para sus estudios. No porque me lo pidieran, sino porque yo elegí hacerlo. Algunos días son difíciles. Mi cuerpo me duele. La soledad a veces pesa. Hay momentos en que extraño a mi familia, en que quisiera tenerlos cerca. Pero entonces recuerdo cómo me sentía en Monterrey. Recuerdo el vacío, la invisibilidad, la sensación de existir solo como función. Y sé que tomé la decisión correcta. Cada mañana me despierto en mi cama, en mi cuarto, en mi departamento, y decido cómo quiero vivir ese día. A veces es un día tranquilo en casa. A veces salgo a caminar por el malecón. A veces voy al mercado solo para ver los colores de las frutas. A veces me siento en el balcón con mi café y veo pasar el mundo sin tener que intervenir en él. Y esa libertad, esa simplicidad, es más valiosa que cualquier cosa que dejé atrás. Lloro. Lloro casi todos los días, pero no de tristeza. Lloro porque a los 70 años descubrí que puedo tener una vida propia. Lloro porque todavía hay tiempo. Lloro porque escapé antes de que fuera demasiado tarde. Lloro de alivio, de gratitud, de asombro ante esta segunda oportunidad que me di a mí misma. Ahora, al final de mi historia, quiero decirte algo. Si estás escuchando esto y de alguna forma te identificas con lo que he contado, quiero que sepas que no es demasiado tarde. No importa cuántos años tengas. No importa cuánto tiempo hayas dedicado a servir a otros. No importa cuántas expectativas pesen sobre tus hombros. Tú también mereces una vida propia. Tú también mereces vivir para ti. No estoy diciendo que tengas que huir como lo hice yo. Cada situación es diferente. Cada familia es diferente. Pero lo que sí te digo es que tienes derecho a poner límites. Tienes derecho a decir no. Tienes derecho a pedir ayuda. Tienes derecho a descansar. Tienes derecho a ser vista no como función, sino como persona. Las mujeres de nuestra generación fuimos criadas para sacrificarnos. Nos enseñaron que nuestro valor estaba en cuánto podíamos dar, no en quiénes éramos. Nos dijeron que el amor verdadero era servicio incondicional, pero nadie nos dijo que también teníamos que amarnos a nosotras mismas, que también teníamos que cuidarnos, que no podíamos dar desde un pozo vacío. Nunca es tarde para recuperarte, nunca es tarde para elegirte, nunca es tarde para vivir de acuerdo a tus propias necesidades, no solo las necesidades de otros. A mis hijos, donde sea que estén escuchando esto algún día, quiero decirles: los amo, siempre los he amado, siempre los amaré. Pero también me amo a mí, y ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. No los abandoné, me encontré a mí misma, y espero que algún día, si no lo han hecho ya, puedan entender la diferencia. A mis nietos, espero que lo que hice les enseñe algo valioso. Espero que cuando sean adultos, cuando tengan sus propias familias, recuerden que las personas mayores en sus vidas no son recursos para usar. Son seres humanos con necesidades y sueños propios. Trátenlos con respeto. Pregúntenles qué necesitan.
No asuman que su papel es solo servir. Y a ti, mujer que estás escuchando, cualquiera que seas, cualquiera que sea tu edad, eres valiosa. No solo por lo que haces, sino por quien eres. Mereces ser feliz. Mereces descansar. Mereces vivir. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Si esta historia te tocó el corazón, si la llegaste a escuchar hasta el final, te pido que le des like a este video y que te suscribas al canal para seguir escuchando historias como esta. Y sobre todo, déjame un comentario. Cuéntame qué piensas. Cuéntame si alguna vez has sentido algo parecido a lo que Teresa sintió. Cuéntame de qué país o ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo ayuda a que más personas conozcan estas historias de mujeres que decidieron, aunque tarde, elegirse a sí mismas. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y recuerda, nunca es tarde para ser libre. Mi nombre es Teresa Maldonado. Tengo 75 años. Vivo frente al mar en Tampico, Tamaulipas. Y por primera vez en mi vida, puedo decir con toda honestidad, soy feliz. Hasta la próxima historia.